El expresidente Alan García se suicidó el día de hoy, 17 de abril del año 2019, y dejó un mensaje con su decisión. Primero muerto que preso. Alan Gabriel Ludwig García Pérez, que iba a cumplir 70 años el próximo 23 de mayo, que estudió en el Colegio Eguren de Barranco, que se graduó como abogado en San Marcos, que vivió en París, que fue secretario general del partido político más antiguo e importante del Perú, que fue constituyente, que fue diputado, que fue electo para bien o para mal por la mayoría de los peruanos 2 veces como presidente de la República, que se convirtió en un personaje de la política mundial. Decidió no darle el gusto así a sus enemigos, no pasar por la humillación, por lo que él percibía como una humillación, la de aparecer esposado y con el chaleco de detenido ante las cámaras de televisión y ante la prensa, una imagen que sin ninguna duda iba a dar la vuelta al mundo. Insisto, prefirió la muerte a la humillación. Me he preguntado durante todo el día de hoy y desde que me enteré de la noticia, ¿por qué había hecho esto Alan García? He tratado de entender las razones para que un hombre sea capaz de quitarse lo más preciado que tiene, que es la vida. ¿Qué es lo que puede llevar a alguien a tomar una decisión de esta naturaleza? Y si uno trata de remitirse al proceso judicial en estricto, ayer 16 de abril Alan García decía que Barata lo va a exculpar, que él en realidad es inocente de todo, que si alguien ha robado a su alrededor él no lo sabía y que Barata va a confirmar su versión. Pero Barata va a hablar el próximo martes. Es decir, menos de una semana para que la verdad que él decía se iba a develar iba a ser conocida por todos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene suicidarse cuando estás al borde de la reivindicación? Cuando estás al borde de demostrar que has sido objeto de persecución y de calumnias. Y eso me hace dudar, es decir, ¿no sería más bien al revés? ¿No sería más bien que Alan García pensaba que estaba perdido? Es decir, que lo que iba a ocurrir es que Barata no lo iba a librar de responsabilidad, sino que lo iba a incriminar seriamente, y por lo tanto lo que tenía enfrente como una película en su cabeza era la detención preliminar de 10 días, la prisión preventiva probablemente por 36 meses y una sentencia que podía ser hasta 20 años en la cárcel. Y yo trato de imaginarme a mí mismo en la cárcel metido 20 horas al día en un cubículo y no sé si lo resistiría. Y le pregunto a usted que está viendo esto, si usted resistiría eso. Bueno, Alan García sabía que él no podía resistir eso. Por la personalidad de Alan García, por la clase de persona que era, por cómo estaba formado su cerebro, un hombre hiperactivo, ansioso, depresivo, es decir, un hombre con unas oscilaciones en la personalidad que la gente de su entorno conoce mejor que nadie. Alan García no podía soportar la cárcel y eso me hizo recordar 2 momentos. Yo pocas veces en mi vida pude conversar y entrevistar con Alan García, pero recuerdo con absoluta nitidez 2 momentos que tienen que ver precisamente con la cárcel y con lo que implicaba la cárcel para Alan García. Él me contó en algún momento que cuando él nació su padre estaba preso y que él en realidad no pudo conocer a su padre sino años después. Su madre, que era una modesta maestra pública, se tuvo que mudar a Moquegua, donde vivían de una manera muy austera, en una pequeña casa, y donde él me contaba se vivió una especie de mística, ¿no? Porque la mamá era militante, se reunía con otros compañeros, hacían sus reuniones, cantaban así, susurrando los himnos del APRA, y él, un niño pequeño, era testigo de toda esa especie de magia, ¿no? Que rodeaba el ser un militante de este partido histórico que había fundado Haya de la Torre, y él creció en esa magia. Pero un día este niño estaba sentado en la puerta de su casa en Moquegua y de repente vino un hombre con sombrero y un pequeño maletín y le pregunta: ¿tú eres Alan? Y le dice, y el niño lo mira y él le dice: yo soy tu papá. Y así conoció a su padre. Es decir,
Imagínense cómo puede marcar la vida de una persona esa imagen de la cárcel, porque además el padre de Alan García, que era un hombre al que le llamaban el mudo porque no hablaba con nadie en la cárcel, porque desconfiaba hasta de su sombra, porque él sentía que estaba obligado a preservar los secretos del partido que él podía conocer porque era parte del aparato organizativo y temía que los soplones, los espías, los enemigos, es decir, la cárcel marcó al padre de Alan García y no solo lo separó de su familia mientras estuvo preso, sino tengo la impresión que lo marcó para siempre, que el padre de Alan García nunca volvió a ser el padre de familia que todos quisiéramos tener en la casa por la cárcel, por la herida que deja la cárcel en el alma de las personas. Y creo que eso fue una cosa traumática para Alan García. Yo no soy un psicólogo ni un especialista, pero creo que ese tema ha sido siempre muy intenso en Alan García, esa aversión a la cárcel. Pero hubo otro momento en que hablamos de la cárcel, cuando él estaba en Bogotá el año 2000 y yo fui a convencerlo para entrevistarlo y tuvo que ir 2 veces hasta que logré sacar una entrevista con él. Discutíamos sobre su situación y yo le decía, pero ¿por qué no vuelve usted al Perú? Y él me decía, porque tengo una orden de captura, pero si los delitos que le han atribuido están por prescribir, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, esos delitos van a prescribir. Usted regresa y sería una señal extraordinaria. Es un expresidente, ¿no es cierto?, que se ha considerado perseguido. En el momento que se derrumbe el gobierno de Fujimori, vuelve al Perú a ponerse en manos de la justicia y la justicia lo exculpa. Usted va a terminar casi como un héroe. No quería. Y no quería porque no quería ir a la cárcel, porque tenía aversión a la cárcel, pese a que estaba seguro, porque además eso fue lo que ocurrió. Los cargos que se le imputaban en ese momento por corrupción prescribieron, pero él no quería ir a la cárcel. Entonces la historia de Alan García yo creo que está marcada de alguna manera por este tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Una situación sumamente crítica porque su suicidio inevitablemente va a producir consecuencias no solo en el proceso judicial, sino en la vida política nacional, porque de alguna manera la va a exacerbar y va a agregar dinamita a este fuego que ya nos separa y que confronta a los peruanos. Es decir, Alan García, que es todo lo que he descrito, es un hombre que a lo largo de toda su carrera y su ejercicio político ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, pero nunca la justicia lo pudo alcanzar. Y parecía que por primera vez esto iba a ocurrir. En todo caso, la respuesta de si finalmente él tenía razón, porque digamos por un momento tomemos distancia, si por un momento le creemos su versión, esta se iba a confirmar en solo unos días. En solo unos días. La palabra de Barata iba a dejar claro o que él era una víctima de una persecución política y un hombre que había sido obsesivamente agobiado y asediado por sus enemigos, o si tenía responsabilidades por las cuales responder ante la justicia y por lo tanto su suicidio termina siendo una manera de fuga. La respuesta la vamos a tener en unos días. Pero pase lo que pase, porque así es la vida y así es la política y así es la historia, pase lo que pase con el testimonio de Barata y con la información que presente la Fiscalía en los próximos días, con su suicidio, Alan García ha logrado ya convertirse en una leyenda para la gente de su propio partido, que no va a escuchar razones de ninguna naturaleza, porque finalmente Alan García ha logrado hacer realidad su canción favorita, que decía: yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Alan Gabriel Ludwig García Pérez murió como quiso y cuando quiso.